Aunque luchamos con inferioridad de condiciones frente a todas las fuerzas satánicas del mal, aún así la Biblia nos dice que el pueblo de Dios va a salir victorioso. Y eso es lo que vamos a repasar en este nuevo trimestre y en esta nueva lección. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar una vez más la lección de Escuela Sabática. Y estamos estudiando en este nuevo trimestre la lección que se llama Los tres mensajes cósmicos. Y vamos a estar estudiando un poco acerca del mensaje de los tres ángeles, el significado principal de este mensaje, la centralidad de este mensaje de los tres ángeles, que no es otro que la justificación por la fe, es decir, el evangelio eterno que se predica desde todos los tiempos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar como iglesia, y ese es nuestro mensaje, la justificación por la fe. Y vamos a ir con la primera parte del estudio de este libro, donde se titula Jesús gana, Satanás pierde. Y el título ya nos llama la atención, es decir, ya nos adentra acerca de lo que es importante saber. Desde siempre, Cristo tiene la victoria. Y esa es la centralidad del mensaje de esta lección de Escuela Sabática. Para ti y para mí, en cualquier dificultad que nosotros podamos vivir en esta vida, en cualquier tormento, en cualquier problema que nosotros podamos tener, tenemos que estar seguros de que Cristo ya ganó por nosotros. Él obtuvo la victoria. Y aunque pasemos por muchas pruebas, por muchas dificultades, aún así el Señor nos va a ayudar para que podamos salir victoriosos en cada problema. Entonces, teniéndose en mente, vamos a repasar la lección de Escuela Sabática, pero antes de repasar, tenemos que siempre realizar una oración. Así que oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente podemos estudiar tu palabra, podemos abrir la Biblia, Señor, y repasar estos temas que son tan importantes. Señor, por favor, bendícenos, guíanos, Señor, en el repaso de la lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pueblo adventista se considera un pueblo remanente. Nosotros nacimos de una profecía. En Apocalipsis capítulo 10 nosotros vemos cómo nace el pueblo de Dios con una misión, con un objetivo: predicar o profetizar de nuevo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, cuando se da esta nueva comisión, así como cuando Jesús murió, resucitó y le dio una comisión a sus discípulos en Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos y predicarle a todo el mundo, ¿no? Y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hacer discípulos es la comisión, la gran comisión que entregó Jesucristo a sus discípulos. Pero después de pasar de un chasco en este movimiento profético milerita que creía que Cristo iba a llegar en 1844, no llegó Cristo, fue todo un chasco allá en Estados Unidos para Guillermo Miller. Quedó un remanente que había comprendido que la fecha era correcta, pero el evento era incorrecto. Y lo que había acontecido es que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Pero a este pueblo se le da entonces una misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo la verdad presente. Entonces, cuando nosotros hablamos del mensaje de los tres ángeles, hablamos de la verdad presente para este tiempo, lo que la gente necesita escuchar. El mensaje no es novedoso porque es el evangelio eterno que se predica a todas las personas, pero está con un toque del tiempo final. Es la verdad para este momento, para este tiempo, donde la gente tiene que decidir escuchar este mensaje. Por eso es importante lo que nosotros vamos a repasar, porque la iglesia nace para poder anunciar este mensaje de los tres ángeles. Y es lo que nosotros tenemos que predicar constantemente a las personas. Es decir, predicamos de Jesús, por supuesto, porque Jesús es el centro del mensaje, pero les damos un énfasis. Hay algunos aspectos del mensaje del tercer ángel que acompañan a la predicación de Jesús para que un pueblo se pueda preparar. Y eso es lo que nosotros anunciamos, y eso es lo que vamos a estar repasando durante todo este trimestre, y el pastor Mark Finley, que es el autor de la lección, ha querido señalar. Entonces, el título de esta lección, como ya mencioné, es Jesús gana, Satanás pierde. El versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces el dragón está airado. Y yo quiero mencionar tres características del pueblo remanente a manera de introducción. Tres características que nosotros vemos en este versículo. En primer lugar, el pueblo remanente de Dios está
en combate con Satanás. Satanás está airado. Satanás tiene ira, Satanás tiene furia y va contra el pueblo de Dios. Y cuando uno revisa la profecía, Apocalipsis capítulo 13, uno se da cuenta de que Satanás airado busca, ¿cierto?, aliados para poder combatir y hacer caer al pueblo remanente de Dios. Es decir, no es solamente Satanás el dragón, sino también hay otra bestia y hay otra bestia más, una que sube del agua, otra que sube de la tierra, y juntos estos tres van a combatir al pueblo de Dios. Es la ira de las naciones, es la ira de Satanás contra el pueblo remanente de Dios. Esa es la primera característica. Satanás está en guerra con el pueblo de Dios. Nosotros estamos en guerra con Satanás. En segundo lugar, guarda los mandamientos de Dios, es decir, hace relevante el mensaje que está en el centro del carácter de Dios, que es su ley, ¿no? Cristo vino a cumplir la ley. Y porque la ley es tan importante fue que Él dio su vida por cada uno de nosotros, porque la ley demandaba que el pecado, ¿cierto?, es condenado con muerte y por lo tanto alguien tenía que morir. Dios no pudo perdonarnos simplemente, no pudo hacer un perdonazo, sino que Él tuvo que cumplir esa ley, porque el amor también implica justicia. Y ese es el verdadero concepto del amor. Entonces, guarda los mandamientos de Dios, pero también a la vez tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo no es otro que el espíritu de la profecía. Entonces, pastor, ¿cuál es el espíritu de la profecía? Bueno, el espíritu de la profecía es toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios habló a través de los profetas hasta el Nuevo Testamento, hasta el tiempo del fin. Ese es el espíritu de la profecía. Entonces, nosotros tenemos acá estas tres características del pueblo de Dios. Ahora, vamos a comenzar desde el principio. Estamos en conflicto con Satanás, pero no es un conflicto que nosotros iniciamos, sino que es un conflicto que se inició en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 nos dice lo siguiente acerca de este conflicto que está en los cielos y nos presenta el escenario, ¿no? Versículo 7 dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. La palabra guerra allí es polemón, hubo una polemón en el cielo. Y después se vuelve a repetir en el contexto de la sexta plaga que cae, que es la guerra o la batalla del Armagedón. Y allí va a culminar la batalla. Pero acá nosotros vemos el inicio de la batalla. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nosotros acá tenemos el escenario de un conflicto cósmico. ¿Quiénes están en guerra? Quien inició esta guerra fue el dragón. Y el dragón se fue contra Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Y nosotros sabemos que el único que es como Dios es Jesucristo. Él es el príncipe, Él es el arcángel, es decir, la cabeza de los ángeles que combatía acá. Era Satanás, Lucifer, contra Jesús en este conflicto. Entonces, después de que terminó el conflicto, fue arrojado Satanás. Cuando uno revisa bien el contexto del capítulo 12, uno se da cuenta de que en realidad el capítulo 12 no nos está hablando de ese conflicto que inició en el principio, ya en el cielo, sino que nos habla del conflicto después de la cruz, porque después de la cruz Cristo reina. Y como Cristo reina, por lo tanto, Satanás es echado, ya no es el representante de esta tierra ante el concilio universal, y porque Cristo ahora murió y tomó el control, tuvo la victoria como el segundo Adán. Entonces, después de la crucifixión, Cristo ascendió a los cielos y allí fue que echó a Satanás para que nunca más pudiese volver al cielo como representante de esta tierra. Entonces nosotros tenemos acá algo interesante. La pregunta que hacía la lección: ¿por qué inició todo este conflicto entre el bien y el mal? ¿Por qué Satanás se tuvo que rebelar? Y la única respuesta que uno saca del texto bíblico es que Satanás se rebeló porque tenía libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Dios ya lo dice en Deuteronomio, ¿no? Aquí hoy yo
presento delante de vosotros el bien y el mal, la vida, la muerte. ¿Qué van a elegir? Entonces Satanás tenía la libertad porque el amor solamente se da en un ambiente de libertad con otras personas, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. Por lo tanto, es una expresión de libertad de cada uno de nosotros. Somos libres para amar a Dios o libres también para no amarlos y decidir otra vida para nosotros. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso Dios nos decidió amar a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros vemos acá en este conflicto que hay libertad. Cada persona decide si va a aceptar el mensaje, si no lo va a aceptar. Cada persona decide, al igual que Satanás, si voy a estar con Cristo o voy a estar en contra de Él. Y hay una batalla, entonces hay un conflicto por la vida, por la mente, por las decisiones de cada una de las personas en esta tierra. Entonces Satanás se decidió rebelar y tuvo que ser expulsado del cielo. Y las personas también en algún momento, cuando Cristo regrese por segunda vez, tienen que decidir en qué lado van a estar, en qué bando van a estar, porque cada uno es libre de poder elegir qué camino seguir en la vida. Y esto es muy importante porque Dios siempre va a respetar nuestra libertad. ¿No lo vemos acaso en Apocalipsis capítulo 3 cuando dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Es decir, Jesús no fuerza la puerta, Jesús no se mete en el corazón de las personas, sino que Él espera que las personas puedan abrir. Jesús anuncia, Jesús dice, yo estoy a la puerta, yo los llamo, pero ustedes son los que deciden si abren la puerta para que yo pueda ingresar. Él no va a forzar nada, cada persona decide libremente. Entonces, dejemos esto en concreto. Tampoco nosotros estamos predeterminados como dicen algunas personas, es decir, no hay una predeterminación de parte de Dios acerca de las acciones que nosotros tenemos. Porque Dios lo conoce todo, es verdad, es cierto, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, conoce nuestro pasado, nuestra realidad presente y conoce nuestro futuro. Pero el conocimiento de Dios no es causativo, es decir, no es causa de nuestras libres acciones, porque tenemos libre albedrío. El hecho de que Dios conozca lo que va a acontecer en el futuro no significa que yo estoy predeterminado a cometer aquello. No es decir que Dios causa las acciones, no es que Dios decide desde antemano quién se va a salvar y quién se va a perder. No es así, no es así. Cada uno elige libremente. Dios conoce nuestras acciones, pero no causa nuestras acciones. Su conocimiento no es causativo de lo que nosotros vamos a hacer. Vuelvo a recalcar eso para que nosotros tengamos bien en claro que no estamos predestinados como se cree en algunas iglesias cristianas. Entonces, tenemos que elegir, pero Satanás nos está atacando. Ya vimos que el dragón se airó contra la mujer. Entonces, Satanás está muy airado y quiere perseguir a la mujer. Y nosotros nos damos cuenta acá mismo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 en adelante dice, su cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, que es Cristo, tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer nos dice acá, huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 años. Entonces nosotros vemos acá lo que nos señala el versículo. Y el versículo 9 dice, y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nosotros vemos acá distintos símbolos. Tenemos un dragón, tenemos una mujer, tenemos el hijo varón y tenemos la vara de hierro. El dragón es Satanás. El mismo capítulo 12 nos dice que es Satanás. La mujer, si uno va a Efesios capítulo 5, te dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer desde el Antiguo Testamento ha sido un símbolo de la iglesia o del pueblo de Dios. Siempre el Señor dice a su iglesia, a su pueblo, amada mía, te di, ¿cierto? Todo, te desposee. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo Dios se casa con su pueblo constantemente, pero su pueblo rebelde, se prostituye. Tenemos a un hijo varón, el hijo varón que tenía que nacer del pueblo de Dios,
descendiente de Judá, es Jesucristo, y tenemos, ¿cierto?, que Él rige con vara de hierro, que es el símbolo del gobierno, es el símbolo de dominio, donde Él, ¿cierto?, se ve, ¿cierto?, que su gobierno es un gobierno inquebrantable, que va a durar por siempre, y es un gobierno invencible. Entonces nosotros sabemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él gobernó. Él rigió su gobierno. Él ascendió a los cielos, fue entronizado en el cielo, y ahí en ese contexto es que arroja a Satanás del cielo, lo echa para que nunca más sea el representante de esta tierra, y es lanzado, ¿cierto?, a la tierra. Y por eso se dice que fue lanzado con sus hombres, o sea, con sus ángeles, y nos dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, que va a regir con vara de hierro, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, fue lanzado, fue arrojado a la tierra. Y miren lo que dice el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ya no está Satanás. Ya no puede ir a molestar al concilio celestial, ya no puede presentarse en la presencia de Dios, porque Cristo ascendió y Él ahora es el gobernante y el rey de esta tierra. Y dice, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren, queridos hermanos, si esto aconteció en la cruz, y en la cruz Satanás fue expulsado del cielo para nunca más presentarse, llegó a esta tierra para molestar, fue airado contra el remanente de Dios porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces algunos autores plantean de que es en este contexto de la cruz de Cristo que comienza el tiempo del fin. Cuando uno lee el apóstol Pablo, lee a los apóstoles, se da cuenta de que ellos creían que Cristo iba a llegar en su tiempo, que ya estaban viviendo los tiempos finales. Y es porque acá nosotros tenemos la sensación de que le queda poco tiempo, aunque pasaron muchos años, pero aún sigue siendo poco tiempo que le queda a Satanás. Y ahora que han pasado todos los años y las profecías se han cumplido, queda muy poco tiempo a Satanás para ser juzgado. Queda muy poco tiempo para que regrese Jesucristo a esta tierra y venga a buscar a sus hijos, venga a resucitar a sus hijos. Pero esto es lo importante que nosotros tenemos que comprender. Aunque Satanás, cierto, está en constante ataque contra la iglesia y hace lo posible para poder acusarlos, para poder, cierto, de que cada uno no acepte el mensaje, de que se crea indigno, ¿no? de serle piedra de tropiezo a las personas. A pesar de todas esas cosas, nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 10 que ya lo leímos? Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. O sea, viene el reino de Dios, viene la autoridad de Cristo. Versículo 11 dice lo siguiente, y ellos la han vencido. La palabra vencer allí es nikao. De ahí proviene la palabra Nike, o de la marca Nike, que significa victoria o vencedor. Entonces dice acá, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la única forma de que nosotros seamos victoriosos frente al pecado, frente a los tropiezos que coloca Satanás en nuestra vida? Y la única forma para poder ser victorioso es por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros con nuestra propia fuerza es imposible que podamos vencer. Tú con tu fuerza de voluntad, es imposible que logres vencer aquellos hábitos pecaminosos. Solamente podemos vencer mediante la sangre de Jesucristo. Es decir, también solamente podemos alcanzar la salvación a través de la gracia de Cristo y a través de su sangre. Ninguna obra que nosotros hagamos puede llevarnos a ganar gracia delante de Dios. Este don es gratuito para cada uno de nosotros. La salvación es un regalo que se obtiene solamente a través de la sangre de Jesucristo y aceptándolo en nuestra vida. Somos victoriosos cuando somos justificados por Cristo, por la fe, por creer en Él. Y de esa manera podemos vencer las tentaciones también del enemigo, porque esa gracia transforma la vida de la persona. Y no solamente somos justificados, sino también somos santificados por el poder de Jesucristo.
Por eso nosotros tenemos victoria, porque es la victoria que Cristo ganó por cada uno de nosotros. Y eso nos tiene que quedar claro frente al pecado. Tú y yo podemos ser tentados, tú y yo podemos caer en el pecado, pero aún así podemos ser salvos si confiamos en la gracia de Cristo y nos acercamos al trono de su presencia y por fe nos aferramos de Él. Muy bien, vayamos avanzando en la lección de escuela sabática. En el día miércoles se hablaba acerca de una mujer que estaba en el desierto, que es la iglesia. Entonces dice así el capítulo 12, versículo 14 al 16, y nos dice lo siguiente. Pero se le dieron a la mujer que es la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto en su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces nosotros tenemos acá algo que es muy importante. Tenemos tiempo y la mitad de un tiempo, que fue un periodo de persecución. Fue un periodo donde se persiguió a ese remanente de Dios. Tiempos y la mitad de un tiempo es el periodo que actúa el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Tiempos y la mitad de un tiempo también es el periodo en el cual actúa esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, donde se nos dice que actúa por 42 meses. Y también en el versículo 6 se nos dice que la iglesia que huyó al desierto, la mujer que huyó al desierto, fue sustentada allí por 1260 días. Entonces, tiempo y la mitad de un tiempo es equivalente a 1260 días. Entonces, durante todo ese tiempo, se nos señala que la mujer o el remanente, el pueblo de Dios fue perseguido. Y fue perseguido por esta bestia, Apocalipsis capítulo 13, fue perseguido por este cuerno pequeño que hablaba grandes cosas en contra de Dios, hablaba blasfemias, es decir, se hacía pasar por Dios y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y lo que hacía este cuerno en Daniel capítulo 8 es echar por tierra la verdad del santuario y suplantar el verdadero santuario, el verdadero sacerdocio de Cristo por un sacerdocio terrenal, por un santuario terrenal, por un ministerio terrenal. La profecía dice que estos 1260 días proféticos, que son 1260 años, tuvieron un comienzo que fue en el año 538, donde nace este poder que combina tanto el aspecto religioso como también el aspecto civil. Y fue en el año 538 cuando el papado por primera vez actúa, ¿cierto? No solamente con prerrogativas religiosas, sino también con el poder civil para gobernar y perseguir la herejía, o lo que ellos consideraban herejía. Entonces nace este nuevo poder, que era un poder déspota, un poder poderoso entre los gobiernos seculares, porque el Papa era quien coronaba al rey, y si él coronaba al rey significaba que él era superior, porque tenía la capacidad de excomulgar a los reyes. Esa era una cosa impresionante. Y nosotros vemos entonces cómo actúa acá Satanás, cómo persigue a la iglesia por 1260 años, donde la gente realmente no conocía la Biblia, no tenía acceso a la palabra de Dios, pensaba mucho que la salvación se obtenía a través de lo que yo podía hacer, a través de mis actos, a través de mis obras que eran meritorias de gracia, o a través, cierto, de pagar alguna indulgencia para pasar rápido del purgatorio al cielo. Entonces acabar con ese sufrimiento allí en el purgatorio para pasar rápidamente, entonces a través de mis recursos. La confesión, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Intercesores terrenales de personas. Entonces se inventaron muchas doctrinas, se suplantó realmente el verdadero sacerdocio, porque el único sacerdote está en los cielos y es Cristo Jesús. Y fueron 1260 años que duraron desde 538 después de Cristo hasta el año 1798, que actuó esta iglesia que estaba corrupta. Entonces se nos dice acá que el desierto ayudó a la mujer, porque realmente se fueron hacia más el occidente,
algunos puritanos, algunos de la Reforma Protestante. Viajaron estos puritanos de Inglaterra, llegaron a Estados Unidos, donde no estaba muy poblado, ¿no? Había personas que eran aborígenes del lugar, pero allí comenzaron en el Mayflower, que viajaron y llegaron allá para poder instaurarse en una tierra sin papa y sin rey, y poder crear un nuevo sistema también de gobierno y nuevas libertades para las personas, y con el tiempo iban a llegar, ¿cierto?, a lo que sería la libertad religiosa. Entonces nosotros vemos, ¿cierto?, cómo la tierra, el lugar desértico, Estados Unidos, ¿cierto?, y el continente americano en general, ayudó a la mujer para que se preservara la iglesia de Dios, para que se preservara el remanente de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del remanente del tiempo del fin. Ya dijimos desde un comienzo que tenía 3 características. En primer lugar, estaba en guerra contra el dragón. En segundo lugar, guarda los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces estas características son muy importantes, porque Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Lo vemos desde Moisés, donde se salvaron 8. Lo vemos, ¿cierto?, en la familia de Jacob. Lo vemos, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, en medio de todas las naciones. Lo vemos también en que la nación cayó, pero quedó, ¿cierto?, Judá como la tribu, junto con Benjamín, pero Judá era la más grande, como la tribu, ¿cierto?, un pueblo remanente donde iban a ser el Mesías. Y después nosotros tenemos un remanente, un Israel espiritual en el tiempo del fin, que se va a caracterizar por mantener aquellas verdades que son importantes, que son relevantes en el tiempo del fin. Por eso Satanás está airado, porque Satanás está engañando a las personas para que no guarden los mandamientos de Dios, para que sigan un falso ministerio sacerdotal, para que sigan, ¿cierto?, una iglesia corrupta y no se unan al verdadero pueblo de Dios que el Señor levantó en el tiempo del fin, con estas características para poder predicar la verdad en este tiempo. Entonces Satanás lo único que quiere es destruir a este pueblo, y está irado contra este pueblo. Y nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que la victoria ya está asegurada, como dice la lección. Sí, acá lo más importante de todo es que Cristo ya ganó, es que Cristo venció, es que ellos le han vencido. Es decir, el pueblo de Dios en esta tierra ha vencido. Y la única manera de vencer es a través de Cristo Jesús. Al final de todo, Jesús es el que obtiene la victoria. Jesús es el que gana. Jesús es el que destruye a sus enemigos, porque ellos decidieron voluntariamente ir en contra de Él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando? Tú y yo somos parte de un pueblo remanente, el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, no tenemos nada que temer. Van a ser difíciles los últimos tiempos, por supuesto. Satanás está airado. Van a ser complicados, ¿cierto? En algún momento nuestra vida se va a complicar, por supuesto se va a complicar. Van a haber crisis, van a haber muchas crisis. Van a haber problemas, van a haber más problemas. Van a haber dificultades, van a haber muchas dificultades. Pero Jesús venció. Y nosotros estamos con Jesús. Y somos parte de su pueblo. Y por lo tanto vamos a salir victoriosos de cualquier tipo de problema que podamos pasar en nuestra vida. Por eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este momento, tenemos que alegrarnos, tenemos que estar felices, porque Cristo ya venció. Y Él vendrá por segunda vez para finalmente destruir a sus enemigos y llevarnos a nosotros como su pueblo a la Canaán celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y nos estamos viendo en la próxima lección de la otra semana. Un abrazo grande.